Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos sean todos y todas a esta conversación que teníamos pendiente hace un tiempo ya. Sí, porque Nicolás Guevara debió estar aquí hace mucho en Ojalá, ¿verdad, Nicolás? Sí, eso Nicolás es actualmente el director del Plan Quisqueya Somos Todos. Y además de eso, pues a Nicolás lo recordamos siempre como uno de los dirigentes del Consejo para el Desarrollo Barrial. Comité Algo así, para ¿verdad? el Desarrollo, Comité para la Defensa de los Derechos Barriales, Defensa de los COPADEVA. Derechos Barriales, COPADEVA, que es un nombre que todos recordamos porque está asociado a las luchas de los barrios, sobre todo las comunidades de la parte norte de la capital y los que no son de la parte norte también, ¿verdad, Nicolás? Exacto. Es decir, Nicolás viene de la sociedad civil, se integra sobre todo en el área de la educación, Exacto. porque siempre ha estado orientado hacia la educación, y en tal virtud es que precisamente primero se integró a la Comisión de Reforma del Estado allá a principios de los 2000, ¿verdad? Sí, 2004. Nicolás? 2004. Y posteriormente, pues, en diferentes instancias de la sociedad y del Estado. Hoy lo tenemos aquí como director del Plan Quisqueya Somos Todos, que es parte de un plan mayor, ¿verdad, Nicolás? Pero yo no me voy a meter en eso, porque serás tú quien nos explique qué es esto de Quisqueya Somos Todos. Buenos días, Nicolás, bienvenido a Ojalá. Bueno, buenos días, muy contento de estar aquí tempranito en la mañana y sobre todo me gustó esa introducción porque, como bien sabes, yo vengo del trabajo social, finales de los 70 y todos los años 80, en un trabajo, diríamos que reivindicando las condiciones, las mejores condiciones de vida de la gente de los barrios populares, de donde me crié, en donde me crié y donde me desarrollé. Luego, con los años, he llegado a tener algunas responsabilidades y a participar en una gestión de gobierno. Entonces pero siempre con el mismo horizonte, y eso es lo que quiero reafirmar. En estos momentos, yo estoy en la coordinación, en la dirección del Plan de Desarrollo Local, Quisqueya Somos Todos. Se trata de un plan que forma parte de una gran estrategia de este gobierno, que mucha gente ha oído mencionar, la estrategia Quisqueya sin miseria. Y ya desde ese título tiene sentido el trabajo. Se trata de avanzar hacia un país donde haya menos pobres, donde haya menos exclusión social, donde la gente pueda participar, no solo con los bienes materiales, sino también no haya discriminación y la gente tenga acceso a bienes y servicios. Es decir, se trata de buscar un país con una mayor justicia social. Y de ese punto de vista, en esa estrategia Quisqueya sin miseria, bueno, y también se trata de que la gente, no importa el rincón donde viva, el municipio, el paraje, la sección donde viva, tenga corresponsabilidad, tenga preocupación por lo que es público, por lo que es de todo, y se involucre en la búsqueda del bien común por las cosas que son de todos. Entonces, en ese sentido, hay que impulsar la participación de la gente en el bienestar de la sociedad. El plan Quisqueya Somos Todos, como es un plan de desarrollo local integral, entonces forma parte de 3 iniciativas de esa estrategia. Ya se conoce mucho la estrategia, el plan de alfabetización que se desarrolla en todo el país. Quisqueya Aprende Contigo. Exacto. El plan de atención integral a la primera infancia, que está en territorios priorizados, ya van más de 100 territorios priorizados. Quisqueya empieza contigo y está avanzando bien con las estancias infantiles y todo ese proceso. Y el plan de desarrollo local. Muchas personas no entienden la dinámica a veces del desarrollo local. Nosotros concebimos el desarrollo local como un desarrollo local integral. Eso implica que hay que impulsar el eje económico, la producción en los territorios, la dinámica productiva desde ya los agricultores en la zona rural, los artesanos,
todo el comercio, toda la dinámica, porque eso es un eje fundamental del desarrollo local. Pero el desarrollo local no se agota en lo económico. Tanto. Implica también toda la parte que tiene que ver con el mejoramiento del hábitat, es decir, con buenas condiciones en torno a la vivienda, los servicios, que son fundamentales, la cuestión de los servicios, el saneamiento del entorno, es decir, que haya condiciones para desarrollar una vida digna en ese sentido. Pero además de eso, implica todo lo que tiene que ver con el desarrollo, diríamos, espiritual y las condiciones internas de la persona, el desarrollo cultural, deportivo, la misma espiritualidad. Es decir, que cuando hablamos de desarrollo local, estamos hablando de una vida plena, en buenas condiciones. Entonces, impulsar eso no es una tarea de un plan específico, no es una tarea de una institución en específico, es una tarea de mancomunada, de coordinación, diríamos de funcionar en red, de articularnos. Entonces, ¿qué hacemos desde el plan de desarrollo local? En primer lugar, nosotros como somos un plan que se impulsa desde el gobierno central, tratamos un elemento clave: cómo articular las propias instituciones del gobierno central en torno a este objetivo del desarrollo local en los territorios. Es decir, hemos tenido experiencia que en esos mismos barrios de la zona norte, cercano aquí a la ciudad de Santo Domingo, en la periferia de la ciudad de Santo Domingo, en ocasiones hay 10, 12, 13, 15 instituciones del propio gobierno central interviniendo de manera simultánea, en paralelo. Exacto. Y eso no permite que las intervenciones sean efectivas. Además, no permite que haya una coordinación de propósito. Entonces, un primer desafío del Plan de Desarrollo Local es tratar de articular instituciones del propio gobierno central para intervenir en función de unos objetivos, de unas estrategias, de manera conjunta y articulada en los territorios. Y que ya somos todos, que se ya somos propone todos. eso. No, Esa articulación. sí, no solo nos lo proponemos, ya lo estamos logrando y ahora le pongo varios ejemplos. En esos mismos barrios de la ciudad de Santo Domingo se integró lo que es la Comisión Presidencial para el Desarrollo, para el saneamiento y el desarrollo de la cuenca Osama-Isabela. Eso es un impulso, diríamos que del gobierno central a través del Plan de Desarrollo Local, de los municipios, las municipalidades, con la mancomunidad del Gran Santo Domingo, el municipio de Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, el Distrito Nacional, pero también de las organizaciones sociales de esa zona. Todas las organizaciones comunitarias están involucradas en ese proceso, pero al mismo tiempo están involucrados el sector privado, con distintas instituciones como Sanssouci, la Fundación Tropigas. Entonces, esa comisión, desde hace 2 años, viene trabajando y elaboró un plan estratégico para el desarrollo de esa zona, pero de la zona baja, media y alta de esa cuenca. ¿Y qué significación tiene esto? ¿Cómo es posible que el sector privado, el empresariado, las municipalidades, las organizaciones sociales, el gobierno central e incluso iniciativas también de la cooperación internacional, nos articulemos en un plan de desarrollo? Y ya, yo sé que han estado por aquí algunos compañeros hablando de la cuenca Osama-Isabela, porque ya eso está en marcha. En estos momentos hay intervención de saneamiento en los Tres Brazos, en Las Cañitas, Gualey, de Cañada, en Domingo Sabio, con Guandules y La Ciénaga, y en Los Platanitos empezó un proceso también ahí, en Los Guaricanos. Entonces ustedes tuvieron que ver con lo que pasó en el Arrozal. Exactamente, eso forma parte... Aquella recuperación del espacio que atravesaba la cañada. Eso forma parte, y eso es bueno que la gente en la ciudad y en los barrios lo sepan, de un plan estratégico de desarrollo pensado a 15 años, 2015-2030. Y en ese sentido se empiezan a hacer un conjunto de iniciativas de saneamiento. Hace 2 semanas apenas
también ahí en la propia Ciénaga se dio el primer Picasso para un centro de diagnóstico, de salud. Sí, claro. Eso es parte del plan. Ahí estuvo el doctor Alvarado. Exacto. Lo vimos. También ahí se inauguró una escuela de capacitación técnico-vocacional. Entonces, cuando lo vemos, esa escuela tiene que ver con el eje económico. Se hizo un saneamiento de cañadas, se mejoraron 80 viviendas, se está trabajando el centro de salud. El hábitat. Sí, entonces todas esas cosas. Pero no solo eso, desde el plan de desarrollo local impulsamos articulación, por ejemplo, en estos momentos hemos generado junto al Ministerio de Industria y Comercio y junto a la Dirección de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, una mesa nacional para el desarrollo local, que sesiona todos los meses. Desde esa mesa, diríamos que hay más de 20 instituciones del gobierno central. Mesa para el desarrollo local. Mesa Nacional para el Desarrollo Local. Desde esa mesa funcionan más de 20 instituciones del gobierno central, articuladas, coordinando los trabajos que se hacen en el territorio. Y en ella se han integrado también instituciones importantes como la Federación de Municipios, como una red de agencias de desarrollo económico local, una mancomunidad de la región Enriquillo. Es decir, empiezan a integrarse otras instituciones que no son del gobierno central. ¿Y cuál es la clave de lo que estamos planteando? No es posible enfrentar la pobreza, no es posible impulsar el desarrollo de las comunidades si no hay coordinación entre el gobierno central y los gobiernos locales. Si no hay coordinación también con las comunidades y las organizaciones sociales y que ellas sean protagonistas de ese proceso. Y que el propio sector privado también se involucre como corresponsable de ese proceso. Y que entonces el gobierno también, desde luego, tiene una gran responsabilidad de aporte de recursos, de coordinar una estrategia, pero es una estrategia que en definitiva la estamos desarrollando todos los actores articulados. En la región Enriquillo, por ejemplo, en estos momentos hay procesos de coordinación entre algunas ONG, varios de los ayuntamientos, de las municipalidades de esa región, el gobierno central, varias instituciones del gobierno central como INAPA, el INDRI, institución como Visión Mundial, resolviendo algunos. Entonces, es la suma de ese esfuerzo y las municipalidades, con las municipalidades, lo que permite que las comunidades se desarrollen. Hace apenas diríamos 3 semanas, ahí terminó un curso de capacitación en la provincia de Independencia para 63 jóvenes, un curso de capacitación en planes de negocio. Los jóvenes se capacitaron durante 3 meses, estudiaron los problemas económicos y de producción de la provincia y elaboraron planes de negocio. Pues ahora gestionamos en ese proceso también un pequeño apoyo financiero para que esos planes de negocio se ejecuten con fondos que se han gestionado. Entonces, pero todo eso no lo hacemos nosotros como un plan que tiene una programación y va y la ejecuta. La hacemos coordinada con los municipios, como le dije, y coordinada con todos esos actores. En estos momentos, entonces esa estrategia de articulación es clave y fundamental para el desarrollo. En estos momentos acaba de iniciar también lo que se llama la mesa financiera. Esto se trata, una mesa financiera. ¿La de ahorita era la mesa? La Mesa Nacional de Desarrollo Local. Bien, desde ahí articulamos esfuerzos para intervenir en los territorios con más de 20 instituciones del gobierno central, sumando en un solo propósito y con una visión integral, no solo lo económico, sino lo del mejoramiento del entorno, lo que tiene que ver con la cultura, lo que tiene que ver con la institucionalidad, generar espacios en las comunidades donde la gente se coordine, trabaje juntos y diríamos, conduzca su propio proceso. Exacto. Ahora bien. La mesa financiera. La mesa financiera, nosotros, el componente económico es un componente vital para el desarrollo de una sociedad. Entonces, nosotros tenemos en nuestro país, diríamos que habíamos olvidado la producción en el campo. Sabemos que
en esta gestión, con la intervención del presidente y de las instituciones del área, pues eso se ha dinamizado y ha avanzado. Sin embargo, también hay en nuestro país, por una cuestión histórica de desempleo, una serie de cosas, un gran acumulado de personas que vive de la chiripa, de la pequeña producción, artesanos, Sí. que trabajan la madera, ebanistas, que trabajan, es decir, en los centros urbanos tenemos mucha gente que trabaja por cuenta propia. Bien, esa gente necesita varios elementos. Por un lado, necesita mayor capacitación y cualificación de lo que hacen, de lo que producen. Si usted produce mecedora, si usted produce muñeca, lo que usted produzca, hacerlo con mejor calidad. Segunda cosa, necesita apoyo económico para, diríamos, mejorar la producción y reinvertir en su producción, diríamos, en cualquier maquinaria, cualquier empresa, cualquier cosa. Necesita un buen plan de negocio para saber si esas muñecas que usted produce tienen salida en el mercado o si usted debe cambiar, en vez de hacerla de barro, hacerla de madera. Es decir, necesita tener un buen plan de negocio, necesita asesoría, necesita apoyo. Entonces, desde la mesa financiera que se ha constituido, hemos generado eso, junto a la Fundación Reserva, junto al Banco de Reserva en estos momentos, junto a Banca Solidaria, para propiciar ese apoyo económico a los productores y sobre todo tratar de que se asocien, porque eso es vital. Tampoco, si bien la iniciativa individual tiene sentido y hay que respetarla, una clave fundamental, y eso tenemos que impulsar, es la asociatividad, la cooperación, la formación de más cooperativas, de asociaciones, para que junto la gente que produce algo pueda comprar materiales juntos, pueda abrirse mercados juntos. Es decir, eso permite mayor fortaleza. Claro, consiguen mejores precios. En nuestro país hay una tradición importante del movimiento cooperativo que hay que recuperar y fortalecer. Claro. Desde finales de los años 40 y durante los años 50, en nuestro país se impulsó el movimiento cooperativo cuando vino al país aquel sacerdote Scarborough, el padre Pablo Steele, Pablo Steele, y esa gente impulsaron el movimiento cooperativo, ya incluso a finales de los años 50. Esa gente tuvo que irse, algunos de ellos, por justamente represión, por el régimen. Sin embargo, ahí hay una tradición que hay que recuperar. La asociatividad y la cooperación es una alternativa para que la gente que produce salga hacia adelante. Y el movimiento cooperativo, entonces estamos impulsando con los productores movimiento asociativo y apoyo financiero desde esa mesa de desarrollo local. Pero también se ha generado otra mesa de articulación. ¿Cuál es? Es una mesa agrícola. Le llamamos mesa agrícola porque también son instituciones que tienen que ver con ese ámbito y cómo entonces tratar de resolver problemas que a veces en nuestro país, en una comunidad o en un municipio X, a veces hay problemas porque una bomba se dañó y no puede, entonces no bombea el agua para resolver problemas de unas cuantas 5.000, 6.000 tareas. Entonces, y el problema es una retenedora. Sí, o es una hay una serie de problemas que son, entonces hay que tratar pero eso, insistimos, no es un problema que debe abordarse de manera individual como una institución. Y aquí y planteo un elemento, quizás síntesis de todo lo que estoy diciendo. Nosotros, en nuestro país, tenemos que avanzar hacia un nuevo modelo de gestión de las políticas públicas. Y ese nuevo modelo de gestión implica la coordinación institucional hacia el interior del propio gobierno central y también hacia la coordinación con los actores comunitarios y la coordinación con las municipalidades. Entonces, lo que estamos diciendo es que hemos empezado a ensayar cómo desarrollar políticas públicas no basadas en el personalismo, no basadas en la centralización, sino más desconcentrada,
más articulada para hacer más efectivas esas políticas públicas. Entonces, desde el Plan de Desarrollo Local, estamos generando esa Mesa Nacional de Desarrollo Local, una mesa financiera, una mesa agrícola, una comisión como esa de la de Osama Isabela, que va avanzando, y por cierto que, por ejemplo, en 10 días por ahí, o menos de 10 días, va a iniciar la planta de tratamiento, una planta que va a recoger todas las aguas industriales de la Máximo Gómez que van al río, pero también todas las aguas que van por las cañadas y que contaminan el río por todos esos barrios. Eso, la responsabilidad de eso es de la CAS. Pero esa responsabilidad de la CAS, que es una planta inmensa, se va a construir ahí en la Sursa, del lado norte, frente a la ribera del río Isabela, una planta inmensa. Se va a iniciar bajo la responsabilidad de la CAS, pero eso forma parte del plan estratégico a 15 años, pensado desde la Comisión Presidencial, que la preside el ministro Gustavo Montalvo, de la presidencia Gustavo Montalvo, y que la DGP y nosotros desde el Plan de Desarrollo Local representamos al ministerio en esa comisión. Y esa comisión tiene un director ejecutivo, que es Onofre Rojas. Y hay un equipo allí con las organizaciones comunitarias y de trabajo, y el sector privado y nosotros, que estamos impulsando ese plan. Entonces, si hacemos una panorámica, eso está dando resultados con todos esos sectores integrados. Las mesas están dando resultados, la financiera, la agrícola y la mesa nacional. Esto quiere decir que para lograr el desarrollo en un municipio X, por más recóndito que esté, en el lugar más lejano, en ese municipio, no es solo intervenir allá en ese municipio. Hay que intervenir allá. Nosotros decimos que hay 3 niveles de intervención simultáneos para lograr ese desarrollo en esa comunidad. El primero es en la propia comunidad, con los planes y las necesidades de esa comunidad, como estamos acompañando en esa región Enriquillo, justamente de la más pobre del país, los planes de desarrollo en esa región. Y resolviendo también esos pequeños problemas ahí, pero coordinado interinstitucionalmente. Entonces, ese es el primer nivel de intervención en el territorio. Diríamos que es una microintervención allí. Hay un segundo nivel de intervención que es el de todas estas mesas que le he hablado, que es un nivel técnico, de coordinación interinstitucional, de enfrentar nuestros miedos, porque a veces hay mucho prejuicio de que no podemos coordinar, o que este plan es mío, o que esto es de mi institución. Entonces, hay que quebrar eso y hay que incidir también en los incumbentes de esas instituciones. Los técnicos tratamos de incidir en todos los incumbentes de las instituciones para cambiar esa mentalidad y que las instituciones en los territorios lo hagamos más coordinado, hagamos acciones más coordinadas, hagamos acciones más pensadas y más estratégicamente. Y hay entonces un segundo nivel de intervención, coordinación técnica, y por eso las mesas funcionan. Y hay un tercer nivel. A nivel técnico no decidimos las políticas. Las políticas se deciden en un estamento más alto. Entonces, en esos estamentos también tenemos que incidir y sensibilizar para que este enfoque sea el que predomine en el desarrollo del país, en el desarrollo de las políticas públicas. En otras palabras, el plan de desarrollo local, Quisqueya Somos Todos, forma parte de un entramado. Es un articulador también, Es un ¿verdad, articulador. Nicolás? Exacto, porque ahí es donde está la clave. Por ejemplo, mucha gente pudiera pensar en un primer momento, pues ustedes van a sustituir las obras públicas, van a sustituir a la CAS, van a sustituir a la salud pública, al INDRI. No, la intervención en el territorio la hacen esas instituciones. Ustedes van a hacer que ellos converjan. Hay unos territorios priorizados, por cuestión sobre todo, y eso es bueno precisarlo, se interviene en territorios priorizados, aquellos que son más pobres, aquellos que han sido más olvidados y excluidos, donde hay bastante carencia. Entonces,
en esos territorios tratamos de que las instituciones nos enfoquemos ahí y nos articulemos e intervengamos de manera conjunta ahí. Y eso resulta efectivo. Entonces, no estamos como plan para sustituir a ninguna otra institución. Digamos que tú estás en un lugar donde has conseguido lo que tú te proponías cuando estabas en Copa de Eva. Yo me siento en buena parte. Yo me siento a gusto porque siento que desde otro plano estoy empujando para cambiar la vida de mucha gente como yo, que viene de un barrio muy excluido, muy pobre, como el barrio Simón Bolívar y todos esos barrios de la zona norte. Entonces yo me siento contento porque lo que estoy haciendo aporta a que mejoren y cambien las condiciones de vida de la gente que vive en esos barrios, pero también de la gente que vive en Elías Piña, o de la gente que vive en Independencia, o de la gente que vive en Dajabón. En otras palabras, es tratando de enfrentar la pobreza y tratando de que haya un mejor país para todos y todas las dominicanos. Quisqueya somos todos, Quisqueya aprende contigo, Quisqueya sin miseria, ¿verdad? Es el plan general. Digamos que es un espacio en el que una persona y grupos con deseos de transformarla, de trabajar en la transformación de las condiciones materiales de existencia de todos estos barrios más pobres, encuentran ahí dónde y cómo desarrollarse, trabajar y, digámoslo así, hay un espacio para eso. Es un espacio en cierto punto en donde las inquietudes nuestras de los 70 y de los 80 tienen cabida. Sí, sincera, honesta, de trabajo, de transformación de la realidad. Sí, yo pienso que sí, por lo siguiente. Lo digo porque tú estuviste muy envuelto en todas esas luchas. Yo pienso que sí. Y te veo ahora más involucrado todavía. Yo pienso que sí, por lo siguiente. Yo creo que el horizonte de vida de una persona debe estar enfocado no solo en la vida propia individual, sino en la vida de la colectividad, en la vida comunitaria, en la vida ya sea en la pequeña comunidad, como barrio, como municipio, como ciudad, como país. Y desde la DGP, la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, se impulsa eso a través de esos tres planes. Y hasta el momento, en lo que va de gestión, vamos para 4 años ahora, las comunidades y la sociedad reconoce ese trabajo. Se reconoce el aporte que se ha hecho con el plan de alfabetización, se reconoce el aporte, cómo avanza el plan de Quisqueya Empieza, pero no solo cómo avanza, es hacia dónde está apuntando. Está apuntando a que las madres en esos barrios o en esos municipios pobres tengan dónde dejar sus niños de 0 a 4 años en una estancia infantil. Y eso le cambia la vida a esa señora y a su familia completa, porque ella puede entonces liberarse para estudiar, trabajar, el niño tiene todas sus atenciones allí. Entonces, aquellos sueños que teníamos en los 80, los 70 y los 80, claro, era otro contexto, el contexto de la Guerra Fría. Teníamos un régimen de fuerza, aún aquel de los últimos 10 años de Balaguer, fue un régimen de fuerza, porque los barrios fueron militarizados, había una intención de desalojo muy fuerte, de violentar derechos ahí. Ahora, donde no se puede construir una estancia en un barrio porque no hay espacio, no se violenta el derecho de la familia y se le desaloja arbitrariamente. Claro. Eso no ha ocurrido. Por eso hemos tenido dificultad en lograr que haya estancia infantil casi en todos esos barrios. En estos momentos hay estancia en Los Tres Brazos, en La Sursa, se está terminando, pero no hay esa actitud de violentar derechos a la gente y violentar su propiedad, su casa, que eso es sagrado. Entonces, diríamos que hay un proceso social que avanza, pero avanza en el marco
de respetar derechos de la gente y hacer que la gente sea corresponsable de su propio proceso de desarrollo. Tampoco es posible desarrollar un país en función de la asistencia, en función del clientelismo. El futuro de la nación dominicana y de América Latina está en la medida en que haya políticas públicas que reconozca el derecho de la gente a participar en esa gestión de esa política pública. Esa gente reconoce sus problemas, sabe cuáles son, y junto a los gobiernos deben desarrollar esas cosas, esas políticas públicas. Por tanto, en estos momentos diríamos que hay un ensayo de gestión que va a ser un referente. Yo creo que va a ser un referente porque está cambiando el modo en cómo se desarrollan las comunidades en nuestro país. Parece que el presidente está decidido a transformar, porque se necesitaba un involucramiento desde la misma cabeza del Estado. Sin eso probablemente hubiese sido muy difícil caminar. Aunque indudablemente tampoco él tiene el protagonismo, Sí. pero hay algo que está caminando en todas estas iniciativas, ¿no? Y que tienen un apoyo indudablemente. Sí. Ahí ¿no? hay un elemento clave que yo no había tocado y es fundamental. Todo esto es posible por esa mirada del presidente que entiende que hay que desarrollar en las comunidades, en las pequeñas acciones, la comunidad, y que hay que intervenir allí y desconcentrar la inversión en el Gran Santo Domingo y llevarlo a todo el territorio nacional. Y eso diríamos que ha marcado la pauta con las visitas sorpresa. Y esas visitas ya no solo han sido en el área rural y en los campos, sino también en los barrios. Y eso diríamos que es un indicador de hacia dónde hay que apuntar las intervenciones, y las instituciones del gobierno central van entendiendo ese enfoque de que, primero, de que hay que articularse, segundo, de que hay que intervenir donde nunca se había intervenido muchas veces. Aquí hay comunidades y municipios donde muchas cosas habían sido fruto hasta de la propia comunidad, abriéndose las calles ellos mismos y llevando cables eléctricos de manera artesanal y llevándolo. Murió mucha gente así. Entonces hay muchas comunidades que se van haciendo de esa manera. Hace falta un gran paso todavía y en eso estamos tratando de incidir. Hace falta lograr que la planificación que hay en los municipios, en todos esos municipios, los problemas puedan ser organizados y tengan una conexión con la planificación de las sectoriales, es decir, con la planificación que hacen los ministerios. La planificación de un municipio y la planificación del Ministerio de Salud, por ejemplo, y la planificación del Ministerio de Obras Públicas, la planificación de otro Ministerio de Agricultura, por ejemplo, deben tener un punto de encuentro. No puede haber una planificación para el desarrollo local, una planificación, un plan de desarrollo en el municipio y una planificación en cada ministerio desarticulada. Ahí hay un gran desafío y nosotros pensamos que desde la Mesa Nacional de Desarrollo Local podemos contribuir con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo que está ahí, con la Dirección de Ordenamiento Territorial, con el Ministerio de Industria y Comercio y con más de 20 instituciones que forman parte de eso, tratar de que en nuestro país haya un punto de encuentro y una coherencia, como lo establecen las leyes, porque también las leyes lo dicen. La ley de planificación y la propia ley de los municipios plantean eso, pero desde la práctica no se desarrolla. Entonces, no solo basta con coordinar las instituciones, hay que fortalecer diríamos, la normativa, lo que manda la ley, hay que fortalecer los espacios que están ahí y que hay que constituirlo y fortalecerlo para que entonces nuestro país funcione a partir
diríamos que no de una ejecución improvisada, que vamos a una comunidad y descubrimos que hay un problema y lo vamos a resolver, no, en función de una planificación pensada, de una planificación proyectada como gobierno y en diálogo, siempre gobierno central, gobierno local, que eso es otro punto de quiebre que hay que superar. No, si bien en nuestro país tenemos esos dos niveles de gobierno, no pueden ser dos niveles de gobierno que vivan de espalda o confrontados. Sí, no pueden ser antagónicos. La consecuencia la pagan las comunidades de eso. Entonces hay que avanzar hacia una coordinación más efectiva de esos niveles de gobierno para lograr que ciertamente la vida de la gente cambie, y cambie para tener un país mejor, y cambie para tener incluso mejor, eso repercute en la política, porque cuando la gente sabe que no tiene que depender de una fundita de arroz o de 2 pollos que le den, o de... No. Sí. Es decir, cambia su actitud y su relación con los propios políticos de las comunidades. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es decir, puede repercutir en toda la relación del territorio. Por eso decimos que el desarrollo local no es solo que la gente tenga mejores ingresos. Hay mejores ingresos, pero ahí se añade todo esto que yo estoy diciendo. Hay un nuevo tejido, un nuevo modo de convivir en la comunidad el que se puede ir generando a partir de eso. Y la gente, como ya aquí en la experiencia de la cuenca Osama Isabela se empieza a ver, la gente, porque eso también es aquí en esta cuenca Osama Isabela hay unos barrios con una tradición de lucha. Entonces la gente empieza a ver que el arreglo de una cañada no es un favor que está haciendo el gobierno. Y el gobierno no lo hace como un favor. Y la gente lo reconoce así, no es un favor. Esto es un derecho que tenemos a que se mejoren estas condiciones de vida. Claro. Y entonces, partiendo de esa relación, a las organizaciones se les respeta, no se les atropella, se aceptan las críticas cuando la hacen. Y que cada vez que se hace una intervención de esta naturaleza, Nicolás, estamos también ayudando a mejorar y a alargar la vida del río Sama. Exacto. Del río, que es un ser que está ahí, que vive. Sí. Y la idea, y aquí hay 2 elementos clave. Alargar la vida del río, sanear el río para tener un entorno y mejores condiciones de vida ahí, pero sobre todo el río con la gente. Con la gente. Con la gente. Entonces, la gente es la que va a disfrutar el río. Entonces la gente y el río al mismo tiempo. Ese es el enfoque desde el plan estratégico de la cuenca Osama Isabela. Entonces nosotros pensamos que lo que viene desarrollando ahí es un testimonio de que las cosas pueden hacerse de otra manera. Y que la gente que momentáneamente no ha tocado impulsar el proceso ahora desde el gobierno, lo podemos hacer no desde la prepotencia, no desde el atropello, sino desde la corresponsabilidad con la propia gente. Y desde la inclusión. Ese es el elemento clave. Y parece que las cosas van caminando bien y esperemos que... Hay un detalle, Nicolás, y tú has sido una persona siempre involucrada, no solamente en todos esos procesos con las comunidades, sino también en la educación. Sí. En la educación. Sí. Tú estás siempre involucrado, Sí. has estado toda tu vida mezclado en eso, y yo lo sé. Sí. Y en todos estos procesos hay un elemento que es clave, que es la educación. Sí. Y ya no la educación formal, digamos, la que voy a la escuela, la que no, sino la otra, que es todavía mucho más importante. Primero porque es informar relativamente hablando, y segundo porque es la educación que se da en la sociedad, en los procesos. Sí. Que involucra a la gente y que la hace responsable. Sí. Esa se está trabajando también. Yo creo que justamente, y es un elemento vital, porque, bueno, yo soy educador, claro, toda la vida. Toda la vida, mi formación es educador, y justamente en las 2 dimensiones, porque una cosa es el ámbito académico de la educación formal, escolarizada, pero otra cosa es lo que viene de también
quizás uno de los principales aportes a la educación de América Latina. El primer movimiento educador de América Latina que trasciende es el movimiento de educación popular. Y ese movimiento implica justamente el que la gente, al mismo tiempo que aprende a leer y escribir, también aprende a conocerse a sí mismo y aprende a leer críticamente su entorno y aprende a organizarse. Y ya hablando de Paulo Freire. Freire ¿verdad? fue un referente al respecto. Pero ojo, si se analiza, y yo invito a todos los televidentes que pueden tener acceso en estos momentos a una guía del plan de alfabetización, una guía, el libro amarillo, como se dice, puedan hojearlo y ver cómo al mismo tiempo que la gente se alfabetiza y aprende a leer y a escribir, cada una de las unidades está montada en función de un derecho fundamental de la gente. Incluso en la primera unidad ya se arma una crisis, diríamos, en un núcleo de aprendizaje, porque la primera unidad está montada pues sobre el planteamiento de soy persona, tengo derecho a documento de identidad, tengo derecho a un nombre y a una nacionalidad. Y cuando la gente en el núcleo no tiene papeles de identidad, ¿qué pasa? Entonces la gente aprende a leer y escribir y aprende a saber que ahí hay un derecho, que incluso hay que movilizarse sobre ese derecho. Se va descubriendo, pero yo no tengo esto, yo no tengo aquello, yo no tengo... Así, la guía también habla de derecho al trabajo, derecho a la salud, claro. Incluso derecho a organizarse en organizaciones sociales y en partidos políticos. Eso está ahí en la guía de alfabetización. Entonces, cuando la gente termina ese proceso de alfabetización que dura 6 meses, no solo aprendió a leer y escribir, también recupera una dignidad de persona. Y además descubre que lo que pasa en la comunidad... Un proceso liberador. Y descubre que lo que pasa en la comunidad debe importarle, que lo que pasa en la ciudad, que lo que pasa en el país debe importarle. Y que por tanto, esa señora o ese señor también tiene el derecho a organizarse en una junta de vecinos, en un comité, en una cooperativa, en un partido político, cualquiera que sea. Tiene derecho a organizarse y formar parte de ahí. Y así se está alfabetizando en este país. Y en estos momentos se está llegando a alrededor de 600.000 personas prácticamente, se está llegando alfabetizada en el país, con ese enfoque. Y eso, entonces, en ese proceso de alfabetización se conjuga ese enfoque, diríamos, de la educación formal con el enfoque de la educación popular, que intenta que la gente se emancipe, se libere y descubra que tiene derecho y que no hay por qué entonces caerle atrás a un político para que le dé 2 fundas de arroz o que le dé un salami. Claro, Ese es el enfoque con el que se está alfabetizando en todo el país, y los materiales de alfabetización dan testimonio de eso y lo pueden verificar. Pero bueno, siempre será edificador, gratificante, enriquecedor además conversar con Nicolás Guevara, una persona que tiene toda una vida dedicada a la lucha por los derechos humanos, los derechos de los más excluidos, los más necesitados, la gente empobrecida por una sociedad tan desigual como la nuestra. Pero esta gente dice que el tiempo se agota, Nicolás. No te preocupes que hay muchos más días, dicen por ahí, que hay más días que longaniza. Y nosotros vamos a hacernos que tú regreses por aquí para que hablemos un poco más ya de educación y de la educación en todos esos procesos participativos, todos procesos integradores que van mucho más allá de Quisqueya Aprende Contigo y que tienen mucho que ver con el aprendizaje de la gente a vivir en comunidad, a trabajar en comunidad, a resolver los problemas a sí mismos en comunidad y a buscar esa articulación también entre las instituciones de la sociedad y del Estado. Así que gracias, Nicolás, por estar aquí en Ojalá.
Y bueno, no te preocupes que ya te llamaremos de nuevo para que vengas aquí. Y usted quédese ahí porque queda muchísimo más del contenido de Ojalá, no se mueva. Pero en este momento estamos haciendo una gran inversión en educación. Y yo no quisiera que nadie se quedara sin saber leer ni escribir. Nadie tiene que tener vergüenza por eso. Lo que debe dar vergüenza es que usted cuando va a firmar un documento firme con una cruz y que no sepa lo que está firmando. Quisqueya sin miseria es una estrategia impulsada desde la Presidencia de la República. Esta gestión de gobierno crea la Dirección de Programas Especiales DIGEPEP. Nuestro propósito es incrementar los resultados dentro de la estrategia de reducir la pobreza y la exclusión social, promoviendo la participación de la ciudadanía. Quisqueya sin miseria tiene 3 componentes fundamentales. El Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo, el Plan de Atención Integral a la Primera Infancia Quisqueya Empieza Contigo y el Plan Nacional de Desarrollo Local Quisqueya Somos Todos. En septiembre del 2012 se firma el decreto y se inicia el programa Quisqueya Aprende Contigo. El plan creó los materiales adaptados a nuestra realidad para trabajar con todos los sectores de la sociedad, incluyendo materiales para personas en condiciones especiales. Nuestra meta es superar el analfabetismo, que se integren al aprendizaje de carreras técnicas y desarrollen destrezas, que se asocien, que tengan acceso al crédito y cambien sus vidas integrándose a la actividad productiva. Por medio de Quisqueya, cuando terminamos, que ya sabíamos leer y escribir, nos iban a dar esta manualidad de adelante para que nos fuéramos desenvolviendo ya más mejor. Hemos integrado más de 40.000 alfabetizadores en 32 juntas provinciales, 155 juntas municipales y 66 distritos. En cada territorio participan iglesias, universidades, organizaciones comunitarias, ONGs, cooperativas y empresariado, promoviendo cada día decisión, fuerza y solidaridad. La persona que no estudia es la persona que más trabajo pasa y no es mentira, es la realidad. Quisqueya Aprende Contigo tiene integradas 600.000 personas al plan y avanzamos para lograr que más de 851.000 dominicanos y dominicanas puedan ejercer el derecho a la educación para declarar la República Dominicana libre del analfabetismo. Todo aquel que no sepa, vámonos para la escuela a sacar 100. El gobierno dominicano desarrolla el plan Quisqueya Empieza Contigo, dirigido a la atención integral de la primera infancia y sus familias en zonas vulnerables. Garantiza el acceso a servicios de salud física y emocional, nutrición, protección, educación inicial, estimulación temprana, establecimiento de redes de atención comunitaria y fortalecimiento de las prácticas de crianza en las familias de los niños y niñas menores de 5 años. Incluye atención a primera infancia en 1.000 centros comunitarios y trabajo directo con las familias, incluyendo atención especial a embarazadas y a niños y niñas con condiciones especiales. Es un programa que nos va a beneficiar mucho, porque mi niña, mientras yo estoy laborando, me está recibiendo un cuidado y me le están también inculcando valores y salud. Desarrollamos un componente de protección que garantiza la prevención y atención a situaciones de maltrato, abuso, violencia, que garanticen los derechos fundamentales de la primera infancia.
Quisqueya Empieza Contigo establecerá 250 nuevas estancias infantiles para el año 2016. Cerca de 56,000 niños y niñas recibirán educación inicial, estimulación temprana, atención a la alimentación, salud física y desarrollo socioemocional. El tercer componente de Quisqueya Sin Miseria es Quisqueya Somos Todos. Va dirigido inicialmente a las 65 comunidades urbanas y rurales priorizadas atendiendo a criterios de pobreza, seguridad ciudadana, gobernabilidad y vulnerabilidad. Más de 2,5 millones de personas mejorarán su calidad de vida a partir de la ejecución del plan. En la República Dominicana, Quisqueya Sin Miseria es la mayor estrategia de articulación de las políticas sociales impulsadas desde el Estado con participación de la sociedad. Creemos y trabajamos hacia la meta de una República Dominicana con menores niveles de pobreza, donde la alegría de vivir y soñar sea un canto de victoria.